Bueno, hermano, vamos a comenzar aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. El culto de oración, vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Padre que estás en los cielos, santificado eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Sabemos, Santo Dios, que todo lo que viene de arriba es perfecto. Y todo lo terrenal, Santo Dios, es imperfecto. Pero te pedimos, Santo Dios, que nos ayude, Santo Padre, a hacer lo bueno ante ti, Santo Dios. Danos sabiduría, entendimiento, dame a mí sabiduría. Y danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra es perfecta. Te damos gracias, Dios Santo. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos. En el nombre sagrado de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén, Santo Dios. Hermano, hoy la prédica es el que viene de arriba. Si nosotros podemos hacer una reflexión de que realmente el que viene de arriba no es algo terrenal, sino que es algo celestial. Porque podemos reflexionar con estas palabras como fueron pronunciadas por el profeta Juan el Bautista, por el evangelista, que nosotros sabemos, hermano, que él preparó el camino para ese Dios poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista, si ustedes recuerdan, él bautizaba por agua, pero nuestro Señor Jesucristo bautizaba por el Espíritu Santo cuando ya Él vino. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer reflexión? De que realmente Juan el Bautista hizo lo que realmente nuestro Dios le dijo que hiciera: preparar el camino para ese gran Dios poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que a través de su palabra nosotros podemos entender la verdad y saber de que su palabra es perfecta, hermano. Porque según lo que hemos leído sobre Juan el Bautista, sabemos que la divina persona de Cristo Jesús es Dios. Aquí podemos ver la revelación traída por Cristo en comparación con cualquier otro hombre. Porque realmente, si ustedes pueden recordar, que Juan el Bautista era terrenal, pero Dios no. Dios era celestial, venía de lo alto. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente ya los profetas lo habían anunciado. Y sabemos que Juan el Bautista, él preparó el camino para nuestro Dios. Porque dice aquí donde nosotros podemos seguir leyendo, dice: hubiera hablado de parte de Dios antes de su venida, en cuanto podemos ver que Juan el Bautista es terrenal, mientras que Jesucristo viene del cielo. Y la deducción lógica es que tiene una naturaleza divina. Por lo tanto, es sobre todo, con toda esta afirmación, el evangelista le está señalando como el supremo soberano, que tiene autoridad sobre todas las criaturas que él mismo ha creado. Eso dice la palabra, de que todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Todo tenemos que obedecer a nuestro Dios a través de su palabra. Aquí nosotros podemos leer en Juan 3:31. Juan 3:31 nos va a decir realmente lo que ya le había anunciado a través de la palabra del Señor.
Dice aquí la palabra del Señor, Juan 3:31. Dice, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla el que viene del cielo. Es sobre todo. Porque aquí si nosotros nos damos cuenta, hermano, de que realmente el Señor viene de los cielos. Es celestial. Es sobre todo. Con su poder divino. Él vino a predicar la palabra. Porque realmente fue enviado por su Padre. Y sabemos que ese Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es sobre todo. Porque Él no es terrenal, es celestial. Pero dice el 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque sabemos que Él es de lo alto, es del cielo. Porque dice el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque realmente Él, nuestro Dios, viene de los cielos y realmente Él viene a predicar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, los seres humanos, entendamos que tenemos salvación a través de su palabra. Pero si Él no hubiera venido, hermano, nosotros no hubiéramos tenido, aunque sea un pedazo de salvación. Porque sin nuestro Señor Jesucristo realmente las cosas hubieran sido diferentes. Porque dice el 33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medidas. Porque realmente, acuérdense, hermano, de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos da el Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que aquí el Espíritu nos da por medida. A través de que como nosotros nos convertimos en su palabra, a través del bautismo. Porque eso es lo que nos dice el Señor. Entonces Él nos va a dar, según la medida que nosotros tengamos, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo y así alcanzar la gloria. Porque eso dice la palabra del Señor, que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre a través del Hijo y del Hijo a través del Padre. Porque dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, si nosotros entendemos ahí lo que realmente el Padre le ha entregado al Hijo, todo le ha entregado. ¿Por qué? Porque Él ha confiado en su Hijo, que realmente todo lo está haciendo por amor a nosotros, por amor a lo que nosotros no nos merecíamos, hermano. A través de su Hijo nosotros fuimos salvos. A través de su muerte nosotros fuimos salvos. Pero nosotros tenemos que perseverar en su palabra. Porque realmente si no perseveramos en su palabra, no vamos a tener esa gran bendición que es la salvación, que es eterna. Porque realmente, si nosotros no entendemos qué es la salvación, sabemos que la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo, a través de la perseverancia, a través de ser la luz, que Él dice que nosotros somos la luz. Porque dice la palabra del Señor, el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Entonces nosotros podemos entender ahí de que realmente si rehusamos en no hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la ira de nuestro Dios va a venir sobre nosotros. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sabemos que la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Jesucristo, porque todo fue dado a través del Padre, dice la palabra del Señor, que Jesucristo es Hijo de Dios. Entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Él. Y haciendo la voluntad de Él, vamos a alcanzar la gloria. Eso dice la palabra del Señor. Podemos buscar aquí, hermano, en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor de que Jesucristo es la imagen de Dios, invisible y primogénito de toda la creación, de este universo, de los mares, de los ríos, de las montañas, del universo entero. Es creado a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso dice la palabra del Señor. Porque dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Eso dice la palabra del Señor. Visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que todo, tanto el cielo como la tierra, el universo entero, fueron creados para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque realmente eso dice la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor lo dice, es veraz, Señor. Sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, siempre hace lo correcto para que nosotros hagamos su voluntad. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener nuestra salvación. Y vamos a saber de que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, viene de arriba. Porque es el que nuestro Señor ha mandado para salvación de todo su pueblo. Para que nosotros todos nos arrepintamos de nuestros pecados. Y le pidamos a ese Cristo, a ese gran Dios, nos arrodillemos y le pidamos perdón por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros pecados. Porque realmente si nosotros no le pedimos perdón a Dios, no vamos a tener salvación, hermano. Tenemos que pedirle perdón, porque eso dice la palabra del Señor. Dice en Juan 3:11, Juan 3:11, de cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto, te testificamos y no recibís nuestro testimonio. Eso dice la palabra del Señor que tenemos que hacer para poder atestiguar que realmente nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es nuestro Salvador, que nuestro Dios es el que nos da la vida. Nuestro Dios nos da el aliento para que nosotros podamos seguir en su camino y en su palabra. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer la voluntad de Dios a través del Hijo para que llegue al Padre. Porque todo fue entregado al Hijo a través del Padre. Aquí dice el 12.
si os he dicho, dice, cosas terrenales, no creéis. Aquí no está diciendo el Señor que no ha dicho cosas terrenales, dice, y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros no creemos en las cosas terrenales, ¿cómo nosotros vamos a creer en las cosas celestiales, en las cosas del cielo? Porque si nosotros no le creímos a Jesucristo a través de su palabra, a través de su evangelio, ¿cómo nosotros le vamos a creer? Porque realmente nosotros somos incrédulos. Y por eso nosotros tenemos, hermanos, que buscar cada día la palabra del Señor. Tenemos que buscar a ese Dios, porque si Él nos dejó la Biblia para que nosotros estudiáramos y entendiéramos que a través de su palabra, a través del evangelio de Cristo, vamos a tener la salvación. Tenemos que cumplir con lo que dice el Señor. Y tenemos que creer que Jesucristo es Hijo de Dios. Es Hijo del gran Dios poderoso que creó todo este universo. Aquí dice la palabra del Señor, el 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque realmente, si ustedes pueden recordar, hermano, cuando estaba Moisés, porque Moisés fue elegido por Dios para que él conduciera a su pueblo, Israel, por el desierto. Y realmente él le entregó una vara para que él pudiera levantarla en el desierto y poder hacer muchas maravillas para que Faraón creyera que él fue enviado por ese gran Dios que es nuestro Señor Jehová, que está en los cielos. Así también, dice la palabra del Señor, es levantado el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si nosotros creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, vamos a tener vida eterna. Vamos a tener esa redención pura que es dada a través del Espíritu Santo para perdón de nuestros pecados, hermano. Para que nosotros alcancemos la gloria, alcancemos ese gran amor que a través de Jesucristo, a través de su muerte, Él nos ha dado, para que nosotros ahora seamos salvos por la gracia de ese gran Dios poderoso que está en los cielos, que está a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice Mateo 24:35, Mateo 24:35, pueden buscarlo, hermano. El cielo y la tierra, dice, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Según la palabra del Señor, tenemos que predicar su palabra. Porque todo va a pasar. Pero la palabra del Señor nunca pasará. Porque realmente va a entrar como una espada profunda que entra hasta lo profundo de nuestro corazón. Eso dice nuestro Dios poderoso, que nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es la que ha dado para nosotros, para que nosotros entendamos de una sola vez, hermano, que haciendo la voluntad de Dios, de ese gran Dios poderoso, vamos a alcanzar la gloria.
Pero si no alcanzamos, si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a alcanzar la gloria. Dice la palabra del Señor en Juan 1:9 al 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Pero el mundo, dice, no le conoció a lo suyo. Vino a lo suyo. Vino a lo suyo y no lo recibieron. Eso dice la palabra del Señor. Él vino a nosotros y no lo recibimos, lo despreciamos hasta llegar a que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros. Porque realmente no entendimos su palabra, no entendimos que Él era el Hijo de Dios, no entendimos que Él era santo. ¿Por qué? Por nuestra torpeza, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Porque realmente dice el Señor que nosotros somos torpes. Y no entendemos su palabra. Porque si nosotros entendiéramos la palabra de Dios, realmente hiciéramos siempre lo correcto, hiciéramos la voluntad de Él, cumpliéramos sus mandamientos, sus preceptos. Porque eso es lo que realmente quiere el Señor que hagamos. Si nosotros hacemos todo lo que Él dice, entonces nuestra nación, nuestro hogar va a vivir en abundancia, hermano. Porque haciendo lo bueno, Dios te bendice. Pero si nosotros no hacemos lo bueno, no hay bendición a través de la maldad. Dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nunca, como le digo, hermano, entendimos que realmente la luz era nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Amábamos hacer lo malo. Y por eso nosotros siempre, si nosotros podemos ver en nuestros países, hermano, que están pasando dificultades. ¿Por qué? Porque hacemos lo malo. Porque Dios se aparta de nuestra nación. Es por lo mismo. Porque Dios no quiere saber nada de nosotros. Pero si nosotros hiciéramos lo bueno ante Él, nuestros países fueran bendecidos. Amén. A través de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso dice la palabra del Señor. Si podemos buscar ahí, hermano, en Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque realmente, como le decía mi hermano, si nosotros como cristianos ya sabemos lo que tenemos que hacer, la voluntad de Dios, tenemos que hacer todo lo bueno. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero sí podemos cada día mejorar nuestra vida, mejorar nuestra relación con Dios, ponernos a cuenta con Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros pongamos a cuenta cada persona con Él, para que Él mire que nosotros sí queremos cambiar, porque realmente lo amamos y queremos hacer la voluntad de Él. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Él, ¿qué nosotros vamos a encontrar? La ira de Dios.
¿Por qué? Por nuestras actitudes, nuestras revelaciones, nuestras injusticias, dice la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Si ustedes pueden buscar en Juan 3:16, Juan 3:16, es un versículo bien que ya nosotros debemos de saberlo. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos está dando el Señor que si nosotros creemos en Jesucristo, nosotros vamos a tener vida eterna. Vamos a tener a ese Dios a través de su palabra, a través de su evangelio. Eso dice la palabra del Señor. Que nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra, de su evangelio. Porque realmente eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Buscar a ese Dios poderoso. A ese Dios que nos ha dado todo. Que sin Él no somos nada en este mundo. Sabemos que sin Él nuestra vida es diferente, hermano. Tenemos que buscar a ese Dios. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 28 al 29. 12, 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque realmente si nosotros hacemos las cosas con reverencia, con temor, nuestro Dios nos va a escuchar todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, todo lo que pidamos, según la voluntad de nuestro Dios, va a ser concedida por Él. Pero si hacemos la voluntad de Él, pero si nosotros no hacemos la voluntad de Él, que dice la palabra del Señor, que nuestro Dios es fuego consumidor, hermano. Nosotros sabemos que nuestro Dios es grande misericordia, pero llega un momento que Él se cansa de su pueblo, que Él se aparta de su pueblo, porque realmente nosotros no entendemos lo que debemos de hacer, hermano. Dice Hebreo 1, 2. Hebreo 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si nuestro Señor, que está en los cielos, nos ha hablado antes por los profetas y ahora nos ha hablado a través de su Hijo, que es el heredero de este universo, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra, hermano. Obedecer a ese Dios poderoso. Porque sin Él, hermano, no somos nada. Tenemos que buscar a ese Dios poderoso a través de su palabra y predicar su palabra, que realmente es para salvación de nuestra vida, hermano. Porque realmente sabemos que este mundo está muy perdido, hermano. Sabemos que no queremos obedecer a nuestro Dios. No queremos hacer lo que realmente es la voluntad de Dios. Cumplir sus mandamientos. Obedecer la palabra del Señor.
bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de nuestros pecados. Y saber que si nosotros lo hacemos, hermano, y perseveramos, vamos a alcanzar la gloria y vamos a estar en vida eterna. Amén. Porque eso dice la palabra del Señor. Dice Hebreo 3, 5, 6. Hebreo 3, 5, 6. Dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Porque realmente, ¿qué es lo que hizo Moisés? Obedeció todo lo que Dios le mandó a decir. Que sacara a su pueblo de Egipto. Y eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo Moisés. Él cumplió todo a través de nuestro Dios, de la obediencia que él tenía, que él le tuvo a nuestro Dios, que es Moisés. Porque dice, toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio. Pero como tenemos a Cristo como hijo sobre su casa, porque sabemos que la casa de nuestro Señor Jesucristo es el cielo, es el universo, porque nuestro Dios es el que nos ama a nosotros, es que realmente nos da la fuerza, el aliento, para que nosotros podamos entender, hermano, que realmente sin la palabra del Señor, sin la obediencia, no tenemos esa gran bendición grande que nos ha dado ese gran Dios a través de su muerte. A través de su muerte nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y sabemos que vamos a reinar con Él a través de su palabra. Le damos gracias, hermano, de que nuestro Dios, como dice la prédica, que el que viene de arriba es el único que nos va a dar la salvación, para que nosotros hagamos la voluntad de Él, para que nosotros podamos vivir y alcanzar la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, hermano, porque Dios nos ha dado esta palabra, porque cada prédica que Dios nos da es para que nosotros entendamos que es a través de Jesucristo es la salvación que nosotros tenemos, porque realmente Él fue enviado para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro gran amor, nuestro primer amor. Realmente, mi hermano, le doy gracias. Vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve bien donde vayamos. Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa palabra poderosa que tú tienes, Señor. Gracias, Dios. Para que nosotros, Señor, nosotros lo que hablamos, lo que predicamos tu palabra, Señor, y lo que escuchamos tu palabra, sepamos, Señor, que tú lo has dado, Señor, por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdamos, no nos sigamos perdiendo de ese gran amor, de esa gran gracia que tú has dado a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Te pedimos siempre, Señor, por los niños que tienen cáncer, por los enfermos, por los ancianos, por nuestros países, Señor, que están pasando dificultades. Bendito. Que se arrepientan, Señor, de sus pecados, que te busquen y que te busquen, Señor. Y sabemos que tú desde los cielos lo escucharás y lo perdonarás a través de tu palabra que tú dices, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, poderoso Rey. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, amén. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la fuerza, el aliento. Gracias, hermano. Siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, que predicamos la palabra del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio que fue dado para que nosotros prediquemos a través de su palabra. Gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga.